Buenos días, estamos con el ingeniero Marcelo Toroc, es un especialista en sistemas. ¿eh? Así nomás, así sobre el puchi, sin al vuelo, como si fuera una pelota al voleo, le preguntaba, ¿por qué te hiciste ingeniero? Bueno, es una pasión ya desde chico. Yo a los 6 años, cuando otros chicos Jugabas con... tenían, capaz lo preferido era la pelota, yo tenía un tío mío que arreglaba esos viejos televisores valvulares y me daba los chasis viejos, ¿viste? Los que tenía esos condensadores, esas Ajá. cosas, y me decía como para entretenerme, tomá, arreglalo. Más vale que no arreglaba nada. Cortaba, sacaba cosas. Pero poquito a poco sí me fui enderezando y a los 12 años ya armaba pequeños transmisores, equipos de sonido, cosas. Toda la secundaria fue así y bueno, obviamente fue ¿Y qué un decantamiento natural. ibas al Nacional, a la escuela técnica? No, yo iba era perito, soy perito mercantil porque mi papá tenía miedo que, o sea, él asociaba el estudio con la parte del estudio así de perito, él quería que yo fuera como mis hermanos perito mercantil. Pero a la tarde, toda la secundaria, a la tarde iba a una empresa de sistemas de sonido, me pagaban unos pesos y yo de paso aprendía. Y bueno, y fui siguiendo. Computación empecé a aprender en esos tiempos en donde no había nada, pequeñas Ah, cartillitas de Udeva y esas cosas. Y bueno, y aquí estoy, y acá estás después de haciendo... tantos años, ¿no? Ajá. ¿Y en el interior, no? Mientras era tu vida universitaria, también jugabas un poco con todos esos transmisores? Sí, lo que pasa es que yo ya cuando salí de la secundaria ya empecé con sistemas de navegación muy complejos. Ujú. El primer sistema de cargamento para un buque petrolero, que Ajá. lo tenía había dos buques de YPF de aquel tiempo que los tenían. Yo justo salgo de la secundaria, me contrato una empresa alemana y así, digamos, medio temerariamente, pienso yo ahora, ¿no? Me los endosaron a mí y bueno, ya empecé con cosas complejas ya desde la salida de secundaria. Eso, sistema de navegación. Fui uno de los dos primeros técnicos que hubo acá en sistemas de navegación satelital. Entonces, sistemas militares de comunicaciones y eso. Y eso, digamos, de a poco el hobby fue pasando para otro lado, ¿no? Fue pasando a la profesión. Claro, ya fue la profesión, entonces, digamos, los tiempos libres eran otras cosas. Y sí, y sí. ¿Y tenías, eran todos, muchos hombres había en la carrera o había algunas mujeres? Mirá, en el tiempo que yo empecé a estudiar sistemas, decíamos que si entraba una chica a un aula de sistemas, seguramente se habría equivocado de aula. O sea, Era como, claro. era como separar. Sí, no, no era que nadie discriminaba, era que todavía no había. Después sí, poco a poco, y yo creo que hoy en día hay más profesionales mujeres que hombres, Ajá. y te diría que a nivel en determinados temas puntuales, las mujeres hasta son superiores en todo lo que es, por ejemplo, el tema, por ejemplo, programación, análisis. Y ojo que no hago discriminación en sentido contrario, sino es una realidad. Uno ve los perfiles, ¿no? O sea, no sé Del- por qué, pero la mayoría de los administradores, por ejemplo, son hombres y las mejores analistas y programadoras son mujeres. Mira vos, Sí. debe ser porque programan más la vida. Sí, serán más meticulosas en sus pensamientos, no sé, más Ajá. estructuradas. Cuando ingresaste a la universidad, ¿te encontraste con un mundo muy distinto del secundario? Bueno, yo incluso los otros días se lo decía a uno de mis alumnos en la Universidad de Policía, le decía que si hay algo que te da la universidad te ordena, digamos, te estructura para hacer un análisis mejor de lo que es el estudio. O sea, uno cuando estudia por su cuenta, cuando es autodidacta, seguís lo que te interesa en ese momento Exacto. y le perdés la visión al contexto. Ajá. Y después la universidad lo otro que te da es la apertura a, digamos, a pensamientos
profundos que de repente, si bien no tienen que ver con tu tema, le encontrás una riqueza enorme que después las terminás asimilando, ¿no? Ajá. O sea, ¿Y hoy cómo ves el contexto, digamos, el contexto educativo universitario en la Argentina? bueno, yo creo que hay dos tipos de estudios, ¿no? Por un lado, para mí los estudios tradicionales Ujú. son estudios que, a pesar de que uno los ve más estructurados, son estudios que tienen la habilidad de poder adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, si alguien estudia de abogado, de contador, de ingeniero, van pasando no sé, cuando nosotros empezamos, vos y yo, estaban esas precarias máquinas de contabilidad y hoy tenés De registro directo. de registro directo y hoy tenés Sí, computadoras muy avanzadas para tu trabajo. sí. Pero vos seguís siendo, digamos, seguís usando el método de partida doble. Hay partida triple, claro, vamos a aclarar. Hay Luca partida Pacioli. triple que es la partida Pobre, rusa. pobre Luca Pacioli. Existe. Pero digamos, la carrera, el fundamento de las carreras sigue. Sí. Hay carreras que son muy actuales, determinadas carreras de diseño, de marketing, de determinadas cosas, que a mí lo que me preocupa de esos chicos en el futuro es cómo continúa la profesión de base, porque todo no se resuelve el día de mañana con una maestría. Hay algo No, de base, ¿no es cierto?, de la profesión que... y hay bases y después tenés que saber evolucionar. Exacto. Saber evolucionar es uno de los grandes temas y el desafío, Sí, ¿no? sí. Yo a veces a los chicos les digo, bueno, estudiaron de contador público, fueron a hacer una maestría Sí. en algo, en economía, en finanzas, Sí. pero es bueno que aunque sea de oyente, cursen algunas materias de ingeniería en sistemas. Sí. Es un tema importante, o a lo mejor meterte a veces en la facultad de filosofía, aunque sea de oyente, vas y, no sé, cursás una materia de oyente, historia antigua o filosofía, que son temas interesantes, si no, es muy difícil interpretar la realidad actual. Sí, claro que sí. Mira, yo tenía un profesor de quien me considero discípulo, que lamentablemente falleció muy joven, que era el ingeniero Jacuzzi de nuestra querida UCEMA, que era un hombre brillante, aparte de ser ingeniero, era doctor del MIT, de la Universidad de Tokio, ¿viste? Era un capo. Y él, con esa humildad de los grandes, me llamaba muchas veces así a su despacho y me decía, venga Marcelo, aprendamos juntos. Y yo sabía que ya había encontrado alguna beta, algo, y era eso, capaz en un paper del exterior encontraba un tema y me invitaba a analizar, a desarrollarlo. Por supuesto que él estaba 400 kilómetros allá lejos adelante, pero me iba abriendo la mente en temas que no eran convencionales nuestros. Ajá. Y a pesar digamos, de que seguíamos dentro de lo que era la línea de la ingeniería, me estaba dando una apertura de conceptos que es muy valioso. Y eso que decís vos, de repente ver algo de filosofía o algo de una carrera totalmente que no es tan afín, yo creo que hace muy bien, porque para mí la clave del desarrollo es la apertura de la mente, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? El paracaídas solo funciona bien cuando se abre. Y bueno, la mente es lo mismo. Sí, exacto. Si no te vas, te caíste. Te caíste, exacto. Bueno, hoy, por ejemplo, hay diarios como, por ejemplo, Perfil, que sí trae muchos temas distintos en lo de los sábados y domingos que te hacen pensar directamente. Y vos podés estar o no de acuerdo con una opinión, pero tenés la facultad del disenso porque algo tenés de base. Sí. Si no, no podrías disentir con un experto en ciencias políticas. Bueno, eso que vos decís para mí es muy valioso. Yo nunca comprendí esa gente que te dice, ¿cómo podés leer un diario de tal lado? Yo leo todos los diarios. Sí, yo también. En internet leo todos. Y después la conclusión es la mía, no la que diga fulano. No, pero los títulos te ayudan. Claro que sí, pero viste, a veces si uno solo escucha a los que teóricamente piensan como uno, es como que te cerraste. Te cerraste, sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo ves hoy a América del Sur? Por ejemplo, desde el punto de vista de... Y, por ejemplo, digamos que pareciera que el arco político
con un Brasil, Sí. digamos, potencia en cuanto a la cantidad de personas que Sí. tiene y de industria desarrollada, y con un nuevo líder como Sí. Bolsonaro, parecería que el arco de manejo de América del Sur está en Brasil hoy. Sí. Bueno, vos viste que yo vengo ahora de Europa. Ajá. Y la verdad que uno mira la realidad de los distintos países de Europa y la reflejas hacia nosotros, ¿no? O sea, es obvio que cuando vos estás en determinados, digamos, en lo que es la Europa económicamente central, vos ves que, por ejemplo, los controles son más fluidos, es donde, curiosamente, donde menos te perturban con las cosas porque hay un tipo de manejo. Y la Europa más económicamente parecida a nosotros es donde casualmente seguís teniendo trabas, controles, macanas. Y yo venía viendo todo el proceso, casualmente el proceso de la elección de Bolsonaro, lo vi desde la madre patria de Bolsonaro, desde Portugal. Ajá. Y fue muy interesante porque las apreciaciones de ellos no era una apreciación, los distintos canales de Portugal no estaban muy como contentos con una posición tan extrema. Y a mí lo que me preocupa de una personalidad como la de Bolsonaro es que la frustración siempre se canaliza hacia un lado de extremo. Sí. Entonces, es muy probable que aparezca acá en Argentina, estén buscando, ya estén generando el marketing de algún Bolsonaro argentino. Entonces, yo creo que las crisis políticas no se resuelven con hombres polémicos, sino con hombres que sean buenos ejecutores, buenos gerentes, digamos Ajá. así, ¿no es cierto? Y creo que la posición de Brasil nos va a complicar desde todo punto de vista. Económicamente no me cabe la menor duda que Brasil va a tratar de romper toda clase de acuerdo, digamos, Sí. va a romper las cañas con nosotros, estoy seguro. A nivel seguridad, temo que genere algún tipo de escalada de endurecimiento que si uno actúa responsablemente te obliga por más que no haya conflictos limítrofes ni nada por el estilo, pero te obliga a actuar de otra manera. Exacto. Y digamos que a mí no me gustan pandeos tan extremos, ¿no? O sea, ir de un extremo a un lado a un extremo del otro. Decí que por el otro lado uno ve países como para el lado de Chile, Perú, todo lo demás, que vos ves que es como que están en otra línea, el mismo Uruguay, en una línea más suave, que quizá eso genere que la región se estabilice. Me da la sensación igual que Chile, Perú, Ecuador, Colombia tienen algunas ventajas comparativas con nosotros, pues tienen una salida al Pacífico mucho más fluida. Sí. Me da esa sensación. Y me parece que Brasil va a buscar eso, ¿no? Una salida al Pacífico más fluida. Y si por algo, fíjate que cambió la tradición de visitar Buenos Aires para ir a visitar Santiago, ¿no? Y sí, ese es uno de los grandes temas. A pesar de que digamos que Santiago, que salir por Chile le cuesta en kilómetros más que salir por Perú. Sí. Pero bueno, hay alguna razón política importante. Que los americanos habrán tenido algo que ver a lo mejor. Bueno, Brasil, digamos, le hizo un aporte importante en la Segunda Guerra cuando manda 200.000 soldados. Sí. Cosa que Argentina no hizo, y entonces me parece que eso le da una ventaja histórica. Sin entrar tanto en profundidad, me parece que le da una ventaja histórica. Esa famosa frase, hagamos de Argentina respecto a Brasil, lo de Canadá respecto a nosotros, de cierto presidente americano, ¿verdad? Me parece que sí, que ahí se acerca el tema, ¿no? Sí. ¿Cómo ves Argentina hoy? Vos que venís de Europa, sí. Y de repente te encontrás con el choque de Buenos Aires. Y a mí, yo no entiendo de economía como vos, pero ni la milésima parte, pero lo que me da la impresión como que no hay una política económica, o sea, tratar de vivir... Tampoco hay una política educativa importante. Pero tratar de vivir financiando es como que que una persona crea que la solución de su casa pasa exclusivamente por los créditos y la dependencia
de los niveles de crédito. No veo claramente, acá no veo ni producción, o sea, no veo que se estimule en ningún aspecto la producción, la educación. A mí me pareció espantoso que se perdiera, fue todo un signo para mí, perder Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, para mí son cosas eh, no, no menores, porque son símbolos. O sea, yo no digo que tengas que mantener una postura de tal o cual posición, pero sí tenés que tener, son políticas fundamentales, son cosas obvias. Y ¿sabes lo que yo veo? Es como si estamos viendo cómo fluye la barca o tratar de llegar a las elecciones, y eso me preocupa. Y la otra cosa que me preocupa, más allá de la escalada social, es que tenemos por delante ahora tan cerca el G20 y por un lado vos ves como que se preparan te das cuenta que se preparan ciertas situaciones conflictivas, y charlando así con cierta autoridad diplomática de un país central me dice la otra vuelta, sí, nosotros Argentina lo vamos a sostener pero hasta el G20. Espero que haya sido una expresión simplemente que quede ahí. Que quede ahí o que nos pongamos a trabajar. Porque quien lo dijo fue muy práctico. Claro, fue bastante práctico. La verdad que sí. Tocaste un tema de seguridad y una de las cosas que le preocupan a los estudios, ¿no? Sí. Es que la información que tengan con sus clientes se mantenga en forma confidencial. Exacto. Mira, yo ayer y en realidad todo se hace hoy por transmisión de datos, por transmisión de mail, de WhatsApp. Digital. Mira, yo ayer le decía, ayer estaba en una empresa muy grande, multinacional, dando una capacitación y le hice una broma así, pregunté a todos los que estaban directivos, le digo, a ver, ¿quién tiene un pendrive? Entonces, algunos decían, digo, bueno, ¿cuánto valió tu pendrive? 600 pesos, esto, lo otro. Bueno, te lo compro a 10.000 pesos, ¿me lo vendes? Y se reía, ¿cómo te me lo vendes? Bueno, entonces me dice, pero esperá, le saco los datos. No, como está ahora. Claro. O sea, nuestros valores hoy en día a nivel tecnológico no está en la computadora, en el celular, ni siquiera está en las redes que usamos. O sea, no importa si vos te manejás mejor con el mail, con el WhatsApp o hablando telefónicamente. Sí. Está en la información. Exacto. Entonces, el mayor resguardo yo creo que pasa por la información. Y la empresa tiene que, la empresa y el organismo, todos, nosotros como personas, tenemos que comprender que tenemos 4 tipos de informaciones. Hay una información, digamos, de difusión, esa que la tenga cualquiera, no importa. En el caso de un particular, ponele lo que puedas poner en tu Facebook, siempre y cuando no sean intimidades, o en el caso de una empresa, capaz un folleto, o un catálogo, lo que sea. Hay una información que es una información estándar de manejo, ¿no? O sea, que vos podés reconstruir tus libros o las facturas o lo que fuera. Hay una información que es confidencial, que es realmente confidencial, y hay una que es crítica. La crítica es la que si a vos te falta no podés funcionar. A veces la gente piensa que lo más importante que tiene es la información confidencial, y es un error. Que se divulgue un secreto no es tan grave como que vos pierdas la información que te permite seguir jugando. Entonces yo creo que las empresas lo que tendrían que tener conciencia es, más allá de resguardar bien sus datos confidenciales, tener su información crítica distribuida de tal forma que si le pasara algo, aún si, como yo digo a veces en mis clases, si se prendiera fuego el edificio, la tienen en otro lado y al otro día pueden salir jugando. Creo que el plan B de cualquier organización pasa en poder, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Desde el punto de vista de lo mío, en poder tener la información y los recursos básicos para que, más allá de la bronca, de la tragedia, de lo que sea, vos al día siguiente puedas arrancar de nuevo con la información crítica. Eso es más importante que la confidencial. Porque vos tus datos confidenciales, hay datos que o se reconstruyen, digamos, o se pueden, que se divulguen, bueno, vos podés manejarlo de otra manera, que te divulguen, ponele tus datos bancarios, cosas por el estilo, hay serie de cosas que te pueden causar daño, pero
hay cosas que vos rápidamente podés actuar. Pero si se perdiera tu información estratégica, ahí es donde está lo complicado. Ahí viene el lío, ¿no? Claro, por eso es que a veces las empresas no toman conciencia de lo importante que es tener buenos resguardos de seguridad para la información que le permite caminar día a día. Ajá. O sea, no, ¿sabes lo que pasa? Se nos destruyó el servidor, entonces estamos reconstruyendo. Mal. O sea, Sí. alguien tiene que estar pensando en las tragedias. Bueno, sí, en las tragedias realmente. Claro, y decir, ¿qué pasa si nos llevan los servidores? ¿Qué pasa si pasó tal cosa, tal otra? ¿Cómo salgo jugando? ¿Cómo sigo facturando? Claro, eso es el tema. Esa es la clave. Claro, porque ahí es como que te cortaron la alimentación. Exacto. Sí, eso es importante. Los estudios están preocupados, muchos estudios de los colegas míos están muy preocupados por el tema de que entren en sus computadores, digamos, no sé cómo se hace, pero bueno, que entren. Los accesos remotos. Accesos remotos y le tomen información de temas que han desarrollado exclusivamente para algún cliente, una cosa muy particular, y que haya copia de esas cosas y que después que se aplique mal. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos la imagen de el espía, entre comillas, de nuestra generación, de los años 60, 70, que era un tipo que ponía el grabadorcito, pinchaba la línea, lo que sea. El desarrollo tecnológico hizo que cualquier empresa grande, y yo te garantizo que hay varias empresas muy grandes de acá que tienen su propio equipo de gente, tienen la facilidad de comprar elementos que antes no los tenía ni James Bond. Entonces, lamentablemente la inteligencia interempresaria es muy grande. Y ni hablar de las empresas respecto a algunos organismos, ¿no es cierto? Es muy fácil a un empleado de rango medio que no tenga escrúpulos orientarlo como para obtener determinadas cosas. Entonces tenés el problema que en estos momentos es muy grave todo lo que es la divulgación de secretos. Yo creo que resulta muy muy importante ver dónde se ponen esos secretos, restringir el acceso, manejar información encriptada. Y después, por ejemplo, las empresas le tienen mucho miedo, que está muy bien que así sea, al tema ransomware, ¿no es cierto? Al tema de esos que te entraban, te contaminaban y te encriptaban y te pedían el rescate, y que la mayoría de las veces no te lo podían dar ellos mismos el rescate. Y sin embargo, vos fíjate que todo eso se manejaría bien con cosas básicas: copias de resguardo en un lugar lejano y en forma segura y confidencial. Eso sería. Sí. ¿Sabés quién es la gran víctima de todo este avance tecnológico? La privacidad. Entonces hay que volver a recuperarla. Hay que recuperar la privacidad y entonces a este programa le vamos a poner conversaciones encriptadas. Me parece bárbaro. Si te parece bárbaro, ahí lo terminamos. Me parece bárbaro, Edu. Qué alegría enorme. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por estar acá y por todo lo que sabés, ¿no? Gracias, un gusto. Vos sabés que sos un amigo muy querido y a la vez te admiro como profesional, sos brillante. Bueno, es recíproco. Gracias, te agradezco mucho.